Renovación cultural y resistencia en Europa. Para hablar de la renovación cultural y resistencia en Europa, hay que recordar que entre los siglos V y XV se vivió la etapa conocida como Edad Media, en la cual la Iglesia Católica ejerció un poder absoluto en la manera de ser y pensar de sus habitantes. A partir del siglo XIV inició un movimiento que dio como resultado una nueva etapa en el desarrollo del ser humano como dueño de sí mismo. Esta etapa es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV, XVI y XVII. Marcó el comienzo de los tiempos modernos. Entre sus causas tenemos los grandes inventos como la pólvora, brújula, el papel y la imprenta, el enriquecimiento y la aparición de grandes centros urbanos, comerciantes e industriales que surgen con la burguesía, la influencia cultural de nuevas filosofías helenísticas llevadas por los turcos y la fecunda labor intelectual de los humanistas. Entre sus características principales están el surgimiento de nuevas formas de producción y comercialización de tipo capitalista, el desarrollo de la manufactura y su distribución comercial a través de un sistema monetario, el crecimiento de las ciudades, el nacimiento de la burguesía, el renacimiento humano como ser natural y no como ser para Dios, el retorno a los preceptos clásicos y antiguos, la valoración de la filosofía precristiana, en donde el hombre manifiesta su origen y su condición humana más que divina, y la exaltación de la libertad humana para decidir el destino y la conducta. En el Renacimiento predomina la doctrina antropocentrista, en donde la naturaleza humana, su condición y su bienestar son los únicos principios de juicio para evaluar la organización del mundo en su conjunto. El humanismo es un movimiento intelectual estrechamente ligado al Renacimiento. Comienza en el siglo XIV en Florencia, Roma y Venecia. Retoma el antiguo humanismo griego del siglo de oro. No niega la existencia de Dios, pero pone al hombre como centro del universo. En la era medieval, la Iglesia controlaba la vida social a través del catolicismo. Bajo estos preceptos indicaba cómo comportarse ética y moralmente. Los humanistas decían que la Iglesia no debía meterse en los asuntos de carácter cívico porque eso correspondía a la sociedad y no a la religión. Según los humanistas, un buen ciudadano se debe conducir en base a su razón y no a su religión, y debe buscar el conocimiento lógico y razonado para dirigir su vida. El humanismo fue una corriente filosófica y una actitud crítica que buscó renovar a la sociedad. Hasta el siglo XV, la sociedad europea se movía en torno a ideas religiosas que afirmaban que el fin último del ser humano era la salvación del alma. Los humanistas se dieron cuenta que el ser humano podía seguir otro objetivo en la vida terrenal, la búsqueda de su felicidad. Se buscaba que el ser humano renaciera después de la época oscura de la Edad Media, después de haber padecido 1000 calamidades y de creer que Dios castiga al hombre por el pecado original. Era momento de soltar la carga que la Iglesia ponía en el hombre a través de sus sacramentos y dogmas. La Iglesia y su filosofía perdía importancia. La invención de la imprenta contribuyó a la difusión de las ideas humanistas. En 1456 se publicó el primer libro con esta tecnología, una Biblia. Fue tanto el éxito que en unos cuantos años había imprentas en París, Sevilla, Londres, Roma y Ámsterdam. A partir de entonces los libros fueron más económicos, pequeños, y alcanzaron un público mayor que el de los escritos medievales, porque ya no tenían que ser copiados a mano, ahora podían imprimirse por cientos. La letra impresa se convierte en el invento más grande que revolucionó la humanidad, porque ayudó a difundir el humanismo y sentó las bases de nuestra civilización. Gracias a la imprenta, Martín Lutero conoció las ideas de Erasmo de Róterdam y propuso una reforma de la Iglesia Católica para recuperar los valores espirituales. Martín Lutero pegó en las puertas de la Iglesia de Wittenberg las 95 tesis en donde manifestaba su malestar en contra del pago de rentas, diezmos, limosnas, primicias, jubileos e indulgencias, y además no reconocía la autoridad del Papa. En 1521, el emperador Carlos V reunió todo el parlamento de principios y nobles alemanes para decidir qué hacer con Lutero. Esperaban que dejara de atacar a la Iglesia, pero al negarse vino la ruptura. El monarca inició una persecución en contra de los rebeldes, en tanto que Lutero tradujo la Biblia al alemán para que cada fiel la interpretara a su manera sin la intervención de la Iglesia. Las críticas en contra del catolicismo apenas comenzaban, porque Juan Calvino llevó más lejos los postulados de Lutero.
Al principio, la Iglesia Católica, por medio de la Inquisición, persigue los brotes de protestantismo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que ese no era el camino correcto para acabar con el problema. La Reforma tuvo como consecuencia la división de la cristiandad en católicos y protestantes, manifestándose entre ellos una intolerancia sin límites. Esto provocó guerras religiosas que se destacaron por su crueldad. El Papa, a causa de esta división, pierde en gran parte su poder y las naciones europeas como Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda, que se encaminaron al lado protestante, recuperan su independencia económica y religiosa. Como una respuesta a los cambios que proponía Lutero y a las duras críticas, la Iglesia Católica inicia su propio movimiento reformista llamado Contrarreforma, un movimiento para contrarrestar los efectos de la Reforma. Su principal exponente fue Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús. La Contrarreforma buscaba fortalecer a la institución, renovando las virtudes y el actuar de sus miembros, pero también utilizó la fuerza para obligar que sus feligreses fueran fieles a la religión católica, incluso con amenaza de muerte a quien se negara. Con el fin de impulsar la Contrarreforma, el Papa Paulo III convocó el Concilio de Trento en el año 1545. Su objetivo era fortalecer la autoridad de la Iglesia Católica, afianzar su presencia y recuperar el poder perdido. Los cambios que se hicieron dentro del seno de la Iglesia Católica para contrarrestar los efectos de la Reforma no tuvieron el efecto deseado y el Papa pierde el poder en asuntos y tratados de las monarquías europeas. Con esto llega el fin del conflicto armado por motivos religiosos, porque la Iglesia se debilita y las monarquías y la burguesía europea se fortalecen, y entonces aparecen nuevas iglesias cristianas que favorecieron el libre pensamiento. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, suscríbete al canal de Estudia y Aprende y sobre todo, comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea.